Entonces vamos a iniciar con el primero, que es la división de polinomios utilizando la regla de Ruffini o método Ruffini, o también llamada división sintética. Entonces, para poder nosotros realizar una división de este tipo, nosotros nos vamos a encerrar en ciertas condiciones, ¿sí? Es decir, que nosotros vamos a tener que determinar si los polinomios cumplen con esas condiciones para poder operar. Y esas condiciones están acá escritas. Entonces, la primera es que el polinomio solo puede tener una variable, ¿sí? ¿A qué se refiere que el polinomio solamente puede tener una variable? Esto se refiere a que, por ejemplo, si el polinomio tiene la variable x, entonces tal vez va a tener x a la 4, x a la 3, x a la 2, pero solamente de variable x. No puede tener x, y, z al mismo tiempo, ¿verdad? Solamente una variable. Eso es respecto al polinomio, que sería la primera expresión. La segunda es que el divisor debe ser de forma x más a. ¿Qué significa esto? Que x, que representa la variable, no puede tener coeficiente y su exponente debe de ser 1, ¿verdad? O decir que no tiene exponente. Y la letra A representa un número, el cual no lleva variable, y ese número puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces, una vez pues determinadas ahí esas características, entonces vamos a comenzar a resolver estos ejemplos. Y esto se hace de la siguiente manera entonces. Primero lo que vamos a hacer es de que aquí pues observamos, miren que solamente estamos hablando de la variable a y el divisor está de la forma en que estamos diciendo, ¿verdad? Variable y un número. Entonces tenemos acá. Vamos a ver en el polinomio. ¿Cuál es el exponente mayor del primer polinomio? 3. 3. Así es. Entonces, nosotros vamos a escribir a manera de poder ordenar lo que vamos a hacer. Vamos a escribir aquí los exponentes así, tratando de que esté escrito pequeño. Yo aquí pues no lo puedo hacer más pequeño. Entonces, del exponente mayor hasta 0 en ser necesario, ¿verdad? Entonces, 3, 2, 1, 0. Bueno, ¿para qué me va a servir esto? Para poder ordenar la expresión, ¿sí? Entonces, lo único que vamos a utilizar acá para esta división son los números. No vamos a utilizar las variables. Estas solamente nos ayudan para determinar las condiciones y cumple con las condiciones y al final al escribir la respuesta. Ese es lo único. De ahí no se usan. Entonces, aquí vamos a escribir solo los coeficientes. Entonces miramos que el que tiene el exponente 3, el coeficiente es el número 1. Entonces bajo ese número 3 vamos a escribir el número 1. Luego, en el que tiene el exponente 2, vemos que dice más 6. Más 6. Bueno, el 3, 2, 1 y 0, eso no lo vamos a usar, solamente nos sirve para ordenar. El exponente 1, pues es este que tiene aquí el 12. Y entonces vemos que ahí tiene entonces el exponente 1 tiene 12. Y para el 0 es el número que no tiene variable, que en este caso es el número 8. Más 8. Una vez ya escribí los coeficientes, entonces vamos a trazar una línea horizontal de la siguiente manera y también una línea vertical. Así. Bueno, y entonces vamos a comenzar a operar. Solamente antes debemos de escribir el divisor. ¿Quién va a ser el divisor? Será el número que tiene el divisor, ¿sí?
pero con signo contrario. Entonces aquí vamos a escribir menos 4, ¿verdad? El número, pero con signo contrario. Y entonces vamos a seguir el siguiente proceso. El primer número lo vamos a copiar. Entonces vamos a tener allí 1. Y ahora, cada uno de los números que nos va a ir quedando acá, lo vamos a comenzar a multiplicar con este factor, ¿verdad? Con este divisor. Entonces decimos 1 y 4 tienen signos diferentes, por lo tanto nos queda negativo. Y 1 por 4 es 4. Y como se dan cuenta, pues coloco el resultado abajo del siguiente número, ¿verdad? Y ahora operamos. Signos diferentes se restan, 6 menos 4 es 2. Y se copia el signo del mayor. Más 2. Ahora entonces volvemos a repetir el proceso. Entonces ahora vamos a multiplicar. Ese 2 lo vamos a multiplicar siempre con el divisor, que en este caso es menos 4. Entonces vamos a esa división y decimos ahí el 2 y el 4 tienen signos diferentes. Lo colocamos aquí en el siguiente espacio, negativo, y 2 por 4 es 8. Acá entonces tenemos una resta porque los signos son diferentes. 12 menos 8 es 4. Y se copia el signo mayor, entonces esto es positivo. Bueno, continuamos y ahora vamos a multiplicar entonces ese más 4 con el divisor que es menos 4. Entonces ahí estos dos tienen signos diferentes, nos queda negativo y 4 por 4 es 16. Ahora acá tenemos signos diferentes, entonces es una resta. 16 menos 8 es 8 y se copia el signo del mayor, entonces ahí menos 8. Bueno, hasta acá ya terminamos de operar, ¿sí? Ya solamente nos hace falta escribir la respuesta. ¿Y cómo vamos a hacer la respuesta? ¿Cómo vamos a escribir la respuesta? Entonces, primero explico algo en relación a la variable. Miren, la variable tenía aquí el exponente mayor 3, ¿verdad? Es dividido. El divisor tiene variable a y exponente 1. Entonces, aquí se copia la variable y se resta el exponente 3 menos 1, 2. Eso quiere decir que a cada una de las variables se le va a restar 1, ¿verdad? Entonces, como nosotros aquí escribimos los exponentes que nos ayudaron para el orden, los vamos a utilizar para poder escribir la respuesta. Vamos a cancelar el primero y los siguientes son los que vamos a colocar. Entonces, ¿cómo vamos a ir escribiendo la respuesta? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Escribimos el número que nos quedó. Acá tenemos el número 1. Es 1. Le coloco la variable y le escribo el primer exponente que tenemos, que es 2. Copio el siguiente número, más 2. Escribo la variable y le escribo el siguiente exponente, que es 1. Copio el siguiente número, más 4. Ahora, el siguiente exponente es 0. Cuando llegamos al exponente 0, ya no vamos a escribir la variable, ¿sí? Entonces, ahí ya finalizó mi respuesta. Pero, ¿qué pasa? Que me sobra un número. Me sobra el número menos 8. Entonces, ¿qué sucede con este número? Bueno, pues este se llama residuo, ¿verdad? Recordemos que de las partes de la división, pues tenemos el residuo. Entonces, el residuo, escribimos la palabra residuo y colocamos lo que nos haya quedado. Y allí está. No sé si hay alguna duda en cuanto a ese proceso. No, profe. Bien, entonces solamente me indican cuando ya lo hayan copiado para hacer otro ejemplo. Ya, profe. Gracias.
Entonces, vamos a resolver entonces el siguiente ejemplo. Y este dice así. Entonces, miramos primero el exponente, ¿sí? ¿Cuál es el exponente mayor del polinomio? El 4. El 4. Entonces, vamos a escribir aquí para orden desde el 4. Entonces, 4, 3, 2, 1 y 0. Esto nos sirve para ordenar. Ahora vamos a escribir los coeficientes. Entonces, en el exponente 4 tenemos ahí el número 1. Exponente 3. No hay, ¿verdad? No hay exponente 3. Entonces, cuando no tenemos un exponente, lo que vamos a hacer es colocar en ese espacio, vamos a colocar 0. Ahora, exponente 2, ¿cuál es el coeficiente? El 13. 13. Ahora, solo que tiene un signo y debemos de tomar el signo. Dice menos 13. Entonces tomamos junto con el signo que tiene. Menos 13. Ahora, exponente 1 no hay. Entonces, ¿qué número colocamos? 36. El 0, perdón. 0, correcto. Y en el exponente 0 ya colocamos el número más 36. ¿Verdad? Que es el que no tiene valor. Y ahora trazamos la línea. Y vamos a escribir antes de operar nuestro divisor. Entonces aquí tenemos nuestro divisor. Aquí dice menos 2. Entonces signo contrario más y el mismo número. 2. Entonces procedemos a operar. Como repito, el primero siempre se copia. Entonces tenemos ahí el número 1. Aquí tenemos signos iguales, entonces es positivo. 1 por 2 es 2. Entonces digo ahí 0 más 2 nos queda más 2. Ahora acá, estos dos tienen signos iguales, entonces nos queda positivo. 2 por 2 es 4. Y acá tenemos signos diferentes, entonces tenemos que hacer una resta. 13 menos 4, esto es 9. Se copia el signo del mayor, entonces tenemos menos 9. Ahora continuamos multiplicando, entonces el 9 y el 2 tienen signos diferentes, nos queda negativo. 9 por 2 es 18. Y 0 menos 18 es menos 18. Ahora tenemos acá, estos dos tienen signos diferentes, entonces nos va a quedar negativo. Ahora decimos 18 por 2 es 36. Y acá tenemos signos diferentes, entonces se restan. 36 menos 36. 0. 0. Muy bien. Entonces, ahí ya finalizamos el proceso. Ahora solamente vamos a escribir la respuesta. Entonces, primero vamos a cancelar el primer exponente, ¿verdad? El 4. O sea que vamos a empezar aquí por el exponente 3. Entonces, escribo el primer número que es 1. Y le escribo la variable que acá estamos hablando de la variable A y le coloco el exponente. 3. Siguiente número. Más 2. Coloco la variable A y el siguiente exponente que es 2. Ahora, siguiente número.
el -9. Menos 9, muy bien. La variable y el exponente que nos corresponde, que es 1. Y por último, el siguiente número, -18. menos 18. Acá podemos que ya nos toca el exponente 0, por lo tanto ya nos escribe la variable. Entonces solo así, menos 18. Acá pues el número que sobró es 0. Cuando nos sobre 0, eso quiere decir de que no quedó residuo. Entonces basta únicamente con esa respuesta y ya esta es la solución. Así es entonces cómo se trabaja la división sintética. Si ustedes se dan cuenta, pues es un proceso más sencillo, ¿verdad? Pero tiene condiciones, y las condiciones fueron las que dijimos, ¿verdad? Que el polinomio tenga solo una variable y que el divisor tenga variable y un número. Tiene que cumplir con esas condiciones. Si no cumple con esas condiciones, entonces necesariamente nosotros vamos a tener que operar con la división que vimos la semana pasada. Entonces, así estamos. No sé si hay alguna duda antes de que finalicemos. No, profe. No, profe. Entonces vamos a estar ahí finalizando el día de hoy. En la siguiente clase pues ya vamos a ver otro tema, por eso pues si tenían dudas que las dijeran, ¿verdad? Pero ya que me dicen que no, pues yo espero que sí haya quedado claro